Vamos entonces a partir con la exposición del Ejecutivo, que hizo presentación de indicaciones tal como lo habíamos conversado, y luego vamos a dar la palabra a que están conectados los invitados que han pedido ser escuchados, y obviamente no creo que nos dé el tiempo para empezar a votar hoy día, por lo tanto tenemos que readecuar la agenda para poder ver este proyecto, espero mañana. Señor Ministro, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Por su intermedio, saludar a los senadores que nos acompañan hoy, a los invitados que están conectados. Voy a tratar de resumir lo que ha sido el avance de este proyecto que está cerca de cumplir un año de tramitación. El origen de este proyecto está en una mesa de trabajo que fue incorporada en la ley que permitió descongelar las tarifas eléctricas y que establecía una mesa de trabajo con ambas cámaras, con los gremios, con la sociedad civil, que buscaba evaluar otras fuentes de financiamiento del subsidio eléctrico y otras políticas destinadas a disminuir la tarifa eléctrica. Esta mesa técnica, obviamente, participó el Ministerio de Energía, pero también el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, distintos miembros de las cámaras de diputadas y diputados y del Senado, así como asesores parlamentarios y miembros de la sociedad civil, y tuvo 9 sesiones, finalizando el 1 de agosto de 2024, el 1 de agosto del año pasado. Después vino la tramitación en la Cámara de Diputados. En la tramitación en la Cámara de Diputados, más allá de que efectivamente hemos tenido, ha sido bastante público y discutido en los distintos medios, diferencias respecto de los pilares de financiamiento, del carácter mixto, de los instrumentos de recaudación, también es importante destacar que hay artículos que durante su tramitación en la Cámara de Diputados y durante la tramitación también en la Comisión de Energía del Senado, en la Cámara de Diputados fueron aprobados por amplio consenso y en la Comisión de Energía del Senado no fueron mayormente discutidos porque la Comisión de Energía se dedicó principalmente a discutir indicaciones relativas a la forma de financiamiento. Ellas incluyen aspectos como en la Ley General de Servicios Eléctricos, incluir a los electrodependientes como beneficiarios prioritarios del subsidio y también establecer algunas normas de calidad de servicio relativas a la priorización de los servicios sanitarios rurales y los comités de agua potable rural, así como la entrega de equipos de abastecimiento. También incluir algunas modificaciones a la manera en que el subsidio eléctrico funciona, ampliarlo en particular a los clientes electrodependientes, independiente de su pertenencia al tramo del 40% más vulnerable del registro social de hogares, y también sustituir el requisito de la morosidad por condiciones comerciales que se pudieran determinar a nivel reglamentario. Esta era una regla que venía desde hace mucho tiempo y que había y cuya modificación había sido solicitada por distintas bancadas parlamentarias. A su vez, en el caso de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, se incorporaron un conjunto de disposiciones, de artículos destinados a fortalecer varias de las atribuciones de la Superintendencia de Electricidad y Combustible como parte de varias de las peticiones que se hicieron en la mesa de trabajo en este sentido y que posteriormente también se reforzaron durante los primeros meses de este año, producto de lo que
los antecedentes que fueron surgiendo respecto a la explicación del apagón de febrero. Estas modificaciones esencialmente recogen un proyecto que había sido preparado o avanzado por el gobierno anterior y elige aquellas partes que se consideraban más importantes para efectos de facilitar las atribuciones de fiscalización. Lo primero es incluir planes de acción o de cumplimiento por parte de fiscalizados y seguimiento de su desempeño. Esto es un cambio bien importante en la manera en que se entiende la fiscalización. Obviamente, la fiscalización típicamente la única consecuencia que tiene cuando una fiscalización se estima que determina que hay un incumplimiento normativo es obviamente una multa. Esta multa va a beneficio fiscal y más allá del efecto disuasorio, que obviamente es importante, no hay ningún mecanismo normativo que apunte a evitar que este tipo de incumplimientos se repitan en el futuro. La estructura tradicional de los órganos administrativos funcionan básicamente sobre este espacio simbólico de disuasión, por llamarlo así. La idea de establecer planes de acciones que en conjunto con la posibilidad de multa o incluso en sustitución de las sanciones de multa puedan establecerse planes de acción, compromisos de cambiar ciertas conductas y también de cumplimiento más estructurales, incluyendo planes de inversiones y cosas de esa naturaleza que aseguren que las infracciones no se vuelvan a repetir. También hay fortalecimiento de las facultades propiamente de fiscalización, se aumenta el monto de compensaciones y hay una regla especial para la aplicación de multas máximas en el caso de afectación de la vida de electrodependientes o de la salud pública, o sea, la salud de electrodependientes. A su vez, hay algunas cosas que también tienen que ver con los excedentes del subsidio y una norma particular de crédito tributario para que MIPYMES puedan utilizar estos créditos tributarios en la instalación de paneles solares para el autoconsumo. Estas normas, en términos generales, amplio consenso en la Cámara de Diputados y también, digamos, no fueron discutidas en la Comisión de Energía del Senado. En términos cuantitativos, el proyecto ingresó el 26 de agosto, como les decía, está pronto a cumplir un año de tramitación. Hubo 16 sesiones en la Comisión de Minería y Energía y 2 en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y fue aprobado el 13 de enero del 2025, de este año. En la Comisión de Minería y Energía hubo 12 sesiones entre enero y julio de este año y fue aprobado el 2 de julio. El último boletín de indicaciones es del viernes pasado. ¿Cuáles son, de alguna manera, los antecedentes que hay que tener en cuenta en las últimas indicaciones presentadas por el Ejecutivo en lo que tiene que ver con el corazón financiero, por así decirlo, de este proyecto? Ministro, solo para que quede constancia, a la Comisión de Hacienda entró recién el 9 de julio, pese a que se aprobó el 2 de julio en la Comisión de Energía. Correcto, eso es... No lo dijo, pero como nos cargan a nosotros, que no lo habíamos visto, para que quede constancia. Tiene toda la razón, senadora. Las indicaciones del Ejecutivo lo que buscan es tratar de, entendiendo la voluntad de cubrir 3 grupos de gastos, ¿cierto? La nómina de beneficiarios que actualmente está en el subsidio a clientes vulnerables y establecer mecanismos de subsidio especiales para familias de electrodependientes, que esencialmente triplica lo establecido en la ley Lucas, y establecer a su vez un subsidio para APRs que permita replicar lo que se denominaba como bolsa de energía a precios preferentes. Esas líneas de gastos permitir abordarlas básicamente sobre la base de 2
por decirlo, líneas rojas. Por un lado, las líneas rojas que nos hizo saber una parte importante de la oposición, que tienen que ver con los reparos respecto del cargo FED y, por lo tanto, eliminar esa forma de financiamiento, y los reparos también a la Bolsa de Energía a precios preferentes. Y, a su vez, por el lado del Gobierno, el marco fiscal de ajuste que entiendo que va a explicar con más detalle el ministro de Hacienda. Eso lo que hace, básicamente las indicaciones del Ejecutivo lo que hacen es permitir financiar el subsidio a clientes vulnerables por este año y el siguiente, y establecer este programa de subsidios adicionales por el 26 y el 27, de tal manera de que podamos cerrar este programa de una manera razonable en términos financieros y entregarle un principio de solución al gobierno entrante del próximo año que a su vez le permita abordar la futura expansión, desescalamiento de este tipo de programas con una primera ley de presupuesto aprobada por este mismo gobierno, de tal manera entregarle un cuadro financiado durante el 2026 y que a partir del 2027 pueda abordar la manera de seguir o no o modificar estos distintos programas con su primera ley de presupuesto, haciéndonos cargo de algo que ocurre en los ciclos de nuestra democracia, que es que los gobiernos entrantes siempre tienen una primera ley de presupuesto aprobada por los gobiernos salientes. Entonces, respecto de lo que han sido los pilares, hay ajustes a los pilares de recaudación tanto de la sobretasa del impuesto verde respecto de lo que fue aprobado en la Cámara de Diputados, tanto en cuanto a la magnitud como en cuanto al año, como en cuanto a la base imponible de la sobretasa en particular. También hay un ajuste al pilar fiscal sobre la base de la convergencia, al escenario de ajuste fiscal. Se eliminan un conjunto de herramientas de recaudación. Se perfecciona, a su vez, la norma de excedentes del subsidio y se crea una mesa técnica para la reforma fiscal verde, que esto lo que busca es abordar el compromiso de... hay, de alguna manera, un consenso bastante extendido respecto de la necesidad de reformar nuestros impuestos verdes y obviamente esta sobretasa necesita, o sea, la imposición de esta sobretasa obviamente necesita también resolver esa pregunta que queda de alguna manera flotando sobre el destino del tema de fondo de la reforma fiscal verde, y por eso se establece una mesa de trabajo específica en ese sentido. Respecto de la sobretasa de emisiones, hay una disminución de $5 nominales a $3 nominales, quitando un año. Hay que recordar que el devengo de este impuesto y la recaudación están relativamente distanciadas en el tiempo. Esto es un impuesto sobre las emisiones anuales que se recauda en conjunto con la operación renta. Entonces, la recaudación de lo que se apruebe este año recién se va a materializar en abril-mayo del 2025 y en abril-mayo del 2026. Por eso, cuando decimos que esta herramienta de financiamiento tiene más que ver con darle al futuro gobierno un programa financiado por un año y una posibilidad de decidir sobre su expansión o desescalamiento futuro con algunos recursos disponibles. Y a su vez se elimina algunas restricciones respecto
de la manera de traspasar eso a los contratos de suministro, particularmente en clientes industriales, que son los principales consumidores de este tipo de energía. En términos de volumen global, es una reducción de más de un 60% respecto del monto original, lo cual tiene que ver también con la reducción en la expectativa de gasto. También, como mencionaba, hay un perfeccionamiento de las reglas sobre excedentes del subsidio, de tal manera de simplificar algunos de los flujos. Nuevamente, esta regla de excedentes de subsidio también tiene que ver con algo que ejecutará el próximo gobierno. Para este ejercicio es imposible que existan excedentes. La nómina, de alguna manera, está topada en su gasto, por lo tanto, esto es más bien una regla que tiene que ver con entregarle herramientas al futuro gobierno para abordar expansión o desescalamiento, cambio de instrumentos en esta materia, y la mesa técnica de impuesto verde que ya mencioné. Concluyo simplemente con algo respecto de los aspectos financieros que es importante aclarar. Alguien podría preguntar por qué es posible financiar un semestre de una nómina de 1.800.000, 1.900.000, solamente con lo que tenemos actualmente, que es un cargo por servicio público de hasta $100 millones anuales y un aporte fiscal de 20 millones, y no es posible hacer lo mismo el siguiente año, el año 2026. Y la razón de eso tiene que ver con el orden en que se ha ido legislando en esta materia. El cargo por servicio público que establece la contribución, otras fuentes de fondo que están establecidas en esa tabla, son esencialmente el cargo por servicio público. El cargo por servicio público fue establecido en la Ley PEC 2, pero no fue utilizado sino hasta la implementación de la Ley PEC 3. Eso significa que durante cerca de un año estuvo recaudando sin tener presiones de gastos. A su vez, la Ley PEC 3 estableció límites anuales para la utilización, para su destinación al subsidio, pero su gasto, por primera vez en el segundo semestre de 2024, fue de un solo semestre. Entonces, el hecho de tener cerca de 12 meses de recaudación sin gasto y que un tope anual pudiera ser utilizado para un gasto semestral, generó un excedente de esa fuente de financiamiento, que es lo que ha permitido financiar la expansión de la cobertura del subsidio a clientes más vulnerables durante este año. Pero esa fuente de financiamiento se agota este año porque de alguna manera ese excedente de recaudación deja de estar disponible y por lo tanto es necesario establecer otras formas de recaudación que la complementen, que en las indicaciones del Ejecutivo son precisamente lo que tiene que ver con la sobretasa del impuesto a las emisiones. Eso es, señora Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Entiendo que va a hablar el ministro Marcel en el informe financiero. Ministro, tiene la palabra. Sí, buenos días, presidenta. Buenos días a los senadores integrantes de la comisión. Tenemos también respecto de del informe financiero una presentación. Ahí está. Ok. Entonces, respecto de los costos de este proyecto, hay todo un primer capítulo que se refiere a institucionalidad, que abarca en la lámina siguiente los costos del nuevo modelo de gestión hacia un enfoque preventivo en la Superintendencia de Electricidad y Combustible, la administración del subsidio en la Subsecretaría de Energía, y un gasto transitorio de la Tesorería General de la República para administrar el pago del subsidio. Todo eso totaliza 984 millones de pesos del 2025, 526 el 2026 y 2027 y 284 millones en régimen. Eso respecto de los costos de la institucionalidad. Del lado de los ingresos hay dos efectos sobre los ingresos.
En primer lugar está la recaudación de la sobretasa a las emisiones de CO2, equivalente a $3 por tonelada emitida. Eso reporta ingresos por 39.667 millones de pesos en el 2026 y 2027, que son los 2 años en los cuales está vigente. Por otro lado, hay un crédito tributario que rebaja la recaudación, que corresponde al crédito tributario para promover la inversión en sistemas fotovoltaicos para autoconsumo en MIPYMES. Eso representa un costo fiscal en términos de menor recaudación de 14.110 millones de pesos, con lo cual entonces del lado de los ingresos tenemos un efecto negativo en el primer año de 14.000 millones de pesos y positivo en los 2 años siguientes de 25.557 a 39.667. Luego está el efecto sobre el Fondo de Estabilización Tarifario, que como sabemos se financia con diversas fuentes privadas y públicas, y donde hay un aporte fiscal que ya está comprometido en el subsidio actual, de acuerdo a la ley 20.667, que es el equivalente a los 20 millones de dólares de los cuales hablaba el ministro, tanto para el 2025 como el 2026. Y luego hay un aporte fiscal para el subsidio proyectado, que está condicionado a la aprobación de la sobretasa transitoria del impuesto de las emisiones y que en la estimación de aporte público, en el cuadro de abajo, está estimado en 19.350 millones, los mismos que actualmente se aportan, 71.081 con un incremento de 51.732 respecto a lo actual y 9.675 el 2027, que es el aporte neto total. Con esto en la lámina siguiente se resume el efecto sobre FET, consolidando todos estos elementos de gastos e ingresos. Eso. No le estamos mostrando, ministro. ¿Perdón? Esa no se está mostrando. Así que quizá... Sí, ahí está la lámina. Donde el efecto fiscal real pasa a ser, al juntar los 2 elementos que hemos mencionado hasta ahora, 19.350 millones de pesos el 2025, 31.414 el 2026 y menos 29.992 millones el 2027, que tiene que ver básicamente con la trayectoria del gasto que está proyectada. Esto lo podemos comparar a continuación con lo que se planteó en las acciones correctivas en el informe de finanzas públicas del segundo trimestre del año, porque recordemos, ¿cierto?, que los ajustes a este proyecto fueron parte del listado de acciones correctivas que se presentó en aquel momento como parte de las medidas para asegurar la convergencia del balance fiscal estructural a la trayectoria fijada en el nuevo decreto sobre la materia. Entonces acá lo que vemos es una diferencia entre aportes del orden de 185.000 millones de pesos 2025-2026, 165.000 2027, con los aportes que acabamos de listar, y eso entonces da una diferencia de 165.000 millones el 2025, 113.000 millones el 2026 y 155.000 el 2027, y ahí se compara con lo que se estimó en acciones correctivas en la presentación del informe financiero, del informe de finanzas públicas del segundo trimestre. Entonces esto presenta, en otras oportunidades yo he destacado, ¿cierto?, el apoyo que hemos visto en la comisión en el sentido de poner en tabla los proyectos que están alineados con las acciones correctivas del presupuesto. En este caso, esas acciones correctivas están en línea con una cobertura del subsidio eléctrico, que es la que está alcanzando actualmente, es decir, no implica una disminución de cobertura respecto de lo que actualmente se propone,
absorbe en parte, ¿cierto?, la eliminación del aporte de PMGD al FED, pero sí toma en cuenta, ¿cierto?, un aporte menor a lo que estaba considerado originalmente derivado del impuesto a las emisiones de $5 por tonelada a 3. Eso sería, Presidenta. Gracias, ministro. No sé si los colegas quieren hacer alguna pregunta a los ministros, porque si no vamos a pasar a las audiencias. Tenemos una larga lista de participantes. Senador Insulza. Preguntar, porque creo que no corresponde tanto a los participantes, sino a nosotros y al gobierno, que se respondiera un poco la pregunta, la crítica que ha salido en todas partes, en el sentido de que esto es, como se ha dado en llamar, una reforma tributaria escondida, porque la plata que hay actualmente es más que suficiente para cubrir el subsidio tal como fue fijado, y al mismo tiempo porque se otorga al Ministerio de Hacienda la posibilidad de resolver el destino de los fondos que sobran, que según los que plantean esto son cerca de 200.000 millones de pesos, como digo. Solamente yo voy a contestar en esa pregunta, si hay un excedente, realmente, si hay un excedente, y por qué ese excedente en el fondo está está concebido para fondos generales, para ampliar para usar esta recaudación en lo que el gobierno estime conveniente. Yo creo que es importante que se explique eso porque es la principal crítica que yo he escuchado, reconociendo que hay una cantidad de otros temas que ha propuesto el ministro. Creo que esto sería muy importante declarar. Ofrezco la palabra a los ministros. Ministro Marcel. Sí, gracias, Presidenta. Y muchas gracias al senador Insulza por su intermedio por la pregunta. Bueno, Presidenta, en primer lugar, usted se imaginará que esto de usar el concepto de reforma tributaria escondida como una etiqueta para descalificar cualquier cosa que aumente ingresos, la verdad es que es algo que, por lo menos nosotros, desde el punto de vista de la gestión fiscal, nos parece, ¿cierto?, una caricatura, una distorsión. Chile va a seguir necesitando impuestos para financiar sus gastos, ya se verá cómo se irá modificando en el futuro, pero por supuesto no cualquier cosa que modifique los ingresos fiscales es una reforma tributaria escondida, porque si fuera así, entonces simplemente tendríamos que suponer que no hay nada que el Ejecutivo pueda hacer en materia de ingresos que no pudiera ser calificado de esa manera. Así que desde ya, ¿cierto?, ese concepto es un concepto que para nosotros no es muy razonable. En segundo lugar, Presidenta, acá desde un comienzo en este proyecto se contempló que los beneficios o el financiamiento del subsidio tuviera una estructura compartida, entre otras cosas, porque de la existencia de este subsidio también se beneficia todo el sector eléctrico, porque esto lo que está permitiendo es que le dio viabilidad a la normalización de las tarifas eléctricas. Si no se hubieran normalizado las tarifas eléctricas y se hubiera seguido acumulando deuda, habría llegado un momento probablemente en que esa deuda no se habría podido pagar o habría estado sujeta a algún otro tipo de consideración. Entonces, todo el esquema que se ha venido articulando desde las leyes ya aprobadas hasta ahora, lo que ha permitido darle sustentabilidad al sector eléctrico y reducir la incertidumbre respecto del futuro. Dado que en este caso, con estas indicaciones, esos otros aportes se están reduciendo y se están acotando en el tiempo, en primer lugar, ¿cierto?, por no contemplar el aporte de PMGD y por otro lado por reducir la tasa a las emisiones de
a las emisiones de carbono, en realidad el aporte de esos otros sectores se está reduciendo. Y por otro lado, ese aporte se está reduciendo en parte debido a que ha habido una menor demanda por el subsidio, y esa menor demanda por el subsidio se refleja a su vez en el aporte fiscal al FED para poder financiarlo. Esa es digamos, la visión de conjunto de lo que aquí está. Es decir, en este esquema, el aporte en particular de la tasa a la emisión a las emisiones de carbono se está reduciendo, se está haciendo temporal, se considera como parte de un ajuste de más largo plazo al tema de cómo se graban las emisiones de carbono en Chile para efectos no de recaudación, sino que de reducir emisiones. Y por otra parte, el aporte fiscal se reduce para adecuarlo a lo que es la demanda efectiva de este beneficio y evitando, como estaba en la versión anterior de este proyecto, evitando que quedara comprometido un aporte fiscal más allá de lo que realmente fuera demandado por los beneficiarios. En ese sentido, el tema de los excedentes que menciona el senador Insulza por su intermedio, Presidenta, tiene que ver con que una vez cumplidos los objetivos del proyecto respecto del subsidio a los consumidores finales, más las otras medidas o los otros beneficios ligados a las mejoras de eficiencia energética. Si una vez hecho todo eso hay una diferencia, que esa diferencia pueda ser asignada a otros objetivos fiscales. La verdad es que es como la norma general que uno tiene respecto de mucha legislación que es informada a través de informes financieros, pero donde uno sabe que nunca va a tener una precisión hasta el último peso de cuál va a ser el balance de ingresos y gastos que una vez que se materialice o que se toque implementar la ley. La verdad es que es como la norma general con la cual se articulan los informes financieros de muchos proyectos de ley. Eso sería, Presidenta. Gracias, ministro. Ministro Pardo. Sí, señora Presidenta. En la misma línea, más allá de esta etiqueta de la reforma encubierta, yo creo que es importante, o sea, es la manera más útil de analizar esto es comparar la situación actual con la situación en la última ronda de indicaciones, que es de alguna manera lo que estamos conversando en este momento. En la situación actual no hay excedente. En la situación actual lo que tenemos es recursos suficientes para cubrir la nómina de postulantes de la última postulación durante el 25 y durante el primer semestre de 2026. O sea, más bien lo que vemos es que hacia el segundo semestre del 2026, el próximo gobierno, si no tiene nuevas fuentes de financiamiento, o va a tener que reducir la nómina o va a tener que reducir la canasta. Digamos, ese es el esfuerzo que está tratando de abordar esta ronda de indicaciones, más bien pensando en el margen de acción de la siguiente administración, no tanto de esta. Y por eso es que la fuente de recaudación adicional que propone esta sobretasa del impuesto a las emisiones es una sobretasa que se empieza a recaudar en mayo del próximo año. Y lo que digamos, más bien permite hacerse cargo de esta situación deficitaria de mantener la nómina, más todavía si uno extiende la presión de gasto con un subsidio adicional a APR y un subsidio adicional a electrodependientes, especialmente con miras al 2026. La única situación real de posible excedente es más bien el 2027. Y eso tiene que ver con entregarle una pequeña herramienta al siguiente gobierno de
abordar la continuidad, desescalamiento, modificaciones de este programa, incorporando la posibilidad de hacer gastos en infraestructura también, digamos. Esa es esencialmente la regla de excedente. Y obviamente, por cierto, el proyecto y su corazón podría seguir subsistiendo sin esa regla de excedente. Es una regla que no es fundamental para este gobierno, por cierto, pero ni siquiera tanto para las herramientas que hoy día existen, sino más bien para darle una herramienta adicional al segundo año del siguiente gobierno. Obviamente es cierto que algunos de los instrumentos de recaudación contemplados en el mensaje original fueron objeto de controversia y de observaciones y de críticas por parte de distintos actores, pero esos son suprimidos, digamos, en esta ronda de indicaciones. Lo que existe hoy es, en verdad, una aproximación bien pragmática que lo que busca es cerrar de la mejor manera posible la continuidad de la nómina de clientes vulnerables actualmente, darle un margen de solución a las familias de electrodependientes y a las APR, que son dos de los sectores donde necesitamos una solución rápida, digamos, donde es necesario establecer una intervención urgente y hacerlo de una manera que sea razonable con las perspectivas de acción que va a tener el gobierno entrante en marzo del próximo año. Eso, señora presidenta. Gracias. Gracias, ministro. Vamos a partir con las audiencias. Tenemos 10 invitados. Vamos a partir por la Asociación Chilena de Energía Renovable y Almacenamiento, ACERA. Está la directora ejecutiva, señora Analía Rojas. Con tiempos, yo les voy a pedir de verdad que se ciñan a los tiempos. Nosotros les habíamos dicho a través de la Secretaría que tenían 5 minutos, así que por favor sean tremendamente estrictos con ese uso de tiempo para poder escucharlos a todos. Muchas gracias. Sí, la estamos viendo. Bueno, señora senadora, nosotros desde ACERA tenemos una posición ya compartida en varias ocasiones respecto del proyecto de ley y me gustaría que es parte también de nuestro propósito. La posición de un subsidio focalizado, financiado con recursos fiscales. A lo largo de las sesiones que mencionaba los ministros, y básicamente a través de principios, ¿no? La suficiencia fiscal. Entendemos que el IVA adicional, los fondos de la ley 21.667 y las multas de la SEC serían suficientes para poder cubrir los subsidios a los postulantes que han llegado hasta el momento, pero también a otros grupos de interés que fueron parte de la tramitación y grupos en el fondo que requieren el subsidio, ¿no? Se mencionó a los electrodependientes, a los sistemas medianos, a los servicios sanitarios rurales, y nosotros con distintos cálculos que por cierto hicimos llegar a esta comisión en semanas anteriores, damos muestra en el fondo de que sería una recaudación suficiente para poder enfrentar este subsidio. Otros principios de eficiencia, de estabilidad regulatoria y transparencia también forman parte de esta propuesta de ACERA. Esta posición fue técnicamente respaldada por los estudios que encargó ACERA
a la consultora de mercado eléctrico Vinken, asociada a la Pontificia Universidad Católica de Chile, y como les indico y repito, disponibles para los senadores para entender también la mecánica de esos cálculos y simulaciones. Vemos que en la presentación de las indicaciones que fueron ingresadas el viernes pasado, hay algunos de los planteamientos que fueron recogidos por el Ejecutivo, que nosotros valoramos positivamente, y que básicamente intentan entonces ordenar un proyecto de ley más efectivo y eliminando parte del principio de autocontención, básicamente el principio que establecía que una política pública debía ser financiada con cargos a un sector específico productivo del sector privado. Eso vemos que ha avanzado en el fondo en la corrección de este principio de autocontención y específicamente en la eliminación del cargo a pequeños medios de generación distribuida y lo que se denominó Bolsa Pyme, pero que en realidad lo graficamos como intervención de los contratos de generadoras a las distribuidoras que suministran además a su vez a los clientes regulados. Esto reduce el riesgo y además de sentar el precedente, ¿cierto?, de un financiamiento sectorial de políticas públicas que podría eventualmente replicarse en otras industrias y eso lo vemos como algo muy negativo. Entonces valoramos positivamente que esta corrección del principio de autocontención se haya dado en ese capítulo particular. Creemos que, y esto lo demuestran los números, los fondos de la ley 21.667, las multas de la SEC y la recaudación adicional del IVA, que siempre ha sido nuestro pilar esencial para postular básicamente cómo debiese financiarse este subsidio, hoy día sería suficiente entonces con los números que el Ejecutivo ha presentado. Sobre la eliminación de la intervención de contratos regulados o la denominada Bolsa Pyme, ya me refería a esto. La experiencia internacional evidentemente muestra que subsidios directos son mucho más eficientes y competitivos que un subsidio indirecto que genera una distorsión y un sobrecosto, y este era el caso particular de la Bolsa Pyme. Celebramos que la incorporación de los servicios sanitarios rurales esté dentro entonces del financiamiento como un subsidio directo con el foco de los grupos prioritarios. Por último, una breve mención sobre el impuesto a las emisiones. Creemos que, aunque igual mantiene en el diseño el carácter recaudatorio, y no correctivo de lo que significa un impuesto a las emisiones o un impuesto verde, sí es importante el compromiso, ¿cierto?, de establecer una revisión metodológica mediante esta mesa técnica que el ministro ha señalado en los plazos definidos. Sin perjuicio del anterior y habiendo escuchado al ministro de Hacienda, igual nosotros pensamos que esta materia debiese ser parte de una reforma tributaria más amplia y no de este proyecto particularmente. Por lo tanto, en mi cierre, simplemente valorar parte de la corrección del principio de autocontención de este proyecto de ley para tener tarifas más competitivas, más convenientes y poder entonces cerrar además la discusión del proyecto de ley que ya nos ha tomado más de un año o casi un año. Así que esa es la posición de Acera y muchas gracias por escucharme, señora presidenta, y honorables senadores de la Comisión de Hacienda. Muchas gracias. Vamos a dar la palabra a la Fundación Energía para Todos, Javier Piedra. 5 minutos, por favor. Muchas gracias. Voy a compartir rápidamente mi pantalla. ¿Ahí se está viendo? ¿Se ve la pantalla? ¿Me ayudan? Sí, se ve. Muchas gracias, senadora. Buenos días, agradezco la invitación a exponer en esta comisión. Mi nombre es Javier Piedra Fierro, soy director ejecutivo de la Fundación Energía para Todos, organización con la que desde hace 9 años trabajamos junto a municipalidades y organizaciones sociales con el objetivo de levantar proyectos de energía renovable y eficiencia energética a escala local, y además soy docente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción. El objetivo de esta presentación es evaluar el impacto en la ciudadanía de las políticas públicas en discusión, que en este caso es la ampliación del subsidio eléctrico. Una familia promedio en Chile, si en junio del año 2024 pagaba 30.000 pesos en una cuenta de la luz, hoy, luego de 4 alzas, paga 51.000 pesos, 70% más. Con este ejemplo se define rápidamente el problema. Alza de la tarifa eléctrica, y es por ello que el mismo día que comienzan las alzas, el 1 de julio del año 2024, desde La Moneda, se anuncia un proyecto de ley de ampliación del subsidio eléctrico como respuesta. Proyecto que discutimos el día de hoy. Analicemos el problema. Aprobada la ley,
de estabilización tarifaria y el consecuente descongelamiento de tarifas. Ya llevamos 4 alzas desde julio del año 2024, todas vinculadas al descongelamiento de tarifas. Esto ha significado un golpe muy duro para las familias que durante el 2024 fue catalogada la peor noticia económica según el estudio de Cifra publicado la tercera a fines de diciembre del año pasado. Este problema ha significado un aumento en la inflación, que según nuestros cálculos del 4,3% de variación interanual publicada el viernes recién pasado, un 24% se debe al alza en la tarifa eléctrica. En otras palabras, un cuarto de la inflación del último año se debe al alza de la tarifa eléctrica. Para no perder de vista una visión general, transmitir que en Chile las tarifas son distintas según comuna, teniendo comunas con una tarifa más caras y otras más baratas. Por lo mismo, las alzas también son distintas. Mientras en Talca las alzas acumuladas son de un 54%, en Santiago son de un 78%, y en Valparaíso están entre un 85% y un 98% dependiendo de la distribuidora. Este es el gran problema a solucionar y la solución que plantea el gobierno es la ampliación del subsidio eléctrico en cobertura, pasar de 1,5 millones de hogares a 2 millones de hogares, aumentando en un año su ejecución, llegando así al año 2027. Nosotros creemos que la primera pregunta debería ser, ¿cuánto cubre el subsidio eléctrico? ¿Es un monto suficiente para cubrir las alzas? El consumo eléctrico es distinto todos los meses, por tanto la cuenta de la luz también, siendo el invierno los meses de mayor consumo. El monto del subsidio no varía según mes, y para el caso del segundo semestre de este año se entregará de manera acumulada en el mes de septiembre. Pero, simulando el aumento en el gasto para una familia promedio para este segundo semestre del año 2025, con el aporte del subsidio eléctrico que está pensado para un hogar compuesto para 2 o 3 personas, podemos concluir que el subsidio absorbe el 38,8% del aumento en la cuenta de la luz. Ahora, en términos de cobertura, el subsidio eléctrico busca llegar a 2 millones de hogares. Solo realizando una proyección de los datos entregados por el Ministerio de Desarrollo Social en la mesa técnica realizada el año pasado, podemos estimar que el subsidio podrá estar llegando al 20% de la población total de Chile. En resumen, con este proyecto, 4 de cada 5 familias tendrán un aumento de un 70% en su cuenta de la luz y la familia restante subsidiada tendrá un aumento de un 43% en su cuenta. Vamos al financiamiento del proyecto de ley. Según los datos entregados por el Ministerio de Hacienda en la mesa técnica llevada a cabo el año pasado, solo con el aumento del IVA se recaudarían 250 millones de dólares entre el año 2024 y el 2027 por parte del Estado. El cargo por servicio público a grandes consumidores que ya contempla la ley 21.667 recauda 200 millones de dólares más entre el 2025 y el 2026 y el aporte estatal ya dispuesto en la misma ley se obtienen otros 40 millones de dólares más. En total se recaudarían 490 millones de dólares, suficiente para cubrir la ampliación. Sin embargo, hay que especificar que financiar la ampliación del subsidio con los excedentes del IVA es regresivo, puesto que aportarían más quienes más consumen y no quienes tuvieran más recursos. De los otros medios de financiamiento está el impuesto verde transitorio, que bajo nuestro particular punto de vista no tiene sentido como política pública, puesto que es un impuesto verde correctivo, no es recaudatorio. Y para el caso de captar rentas de los PMGD, nosotros nos inclinamos por la primera propuesta del Ejecutivo de usar esta energía para reducir en un 7% la tarifa para todos. Y como últimos comentarios, según lo que nosotros observamos durante la tramitación de este proyecto de ley, es que el foco del proyecto se ha ido desviando, incluso contemplando financiar paneles solares por la baja participación en el subsidio. Si el objetivo era hacer frente a las alzas, esto es renunciar a la solución. Nada contra los paneles fotovoltaicos, pero el problema no es la falta de paneles, sino que el alza en la tarifa eléctrica. Ese es el problema. Ahora, la real solución al problema. Para cerrar esta intervención, plantear que el verdadero problema son los contratos eléctricos antiguos, que hacen tener la tarifa eléctrica residencial más cara de la región. En Chile, los clientes regulados pagamos un 30% más que los clientes libres. La solución era renegociar los contratos eléctricos voluntariamente, sin discriminación entre empresas y de buena fe. Pero para aquello se necesita en primera instancia la voluntad política del gobierno, voluntad que hoy no existe. Como conclusión, el alza de la tarifa eléctrica es un problema político, no técnico, que requiere de voluntad política que el gobierno ha manifestado no tener. Desde la Fundación Energía para Todos hacemos el llamado a las y los senadores a aprobar este proyecto de ley que, si bien no resuelve el problema, es lo único que se ofrece y recursos tiene. Muchas gracias, senadora, Gracias. y también agradecer a todos los senadores presentes. Gracias, Javier.
Vamos a dar la palabra ahora a la Federación Nacional de Agua Potable Rural Chile, FENAPRU. Está don José Rivera, don Luis Alfaro y don José Díaz. No sé quién es el que va a exponer. Buenos días, presidenta del Senado, señora Jimena Rincón. Mi nombre Buenos es días, José don Rivera, José. yo voy a exponer. Honorables integrantes de la Comisión de Hacienda, mi nombre es José Rivera, soy presidente de FENAPRU Chile. Agradezco la oportunidad de participar en esta audiencia sobre la materia de alto impacto para nuestra familia, lo que es obtener un subsidio eléctrico. Junto con saludarle cordialmente, nos dirigimos a ustedes en representación de nuestra Federación Nacional de Servicios Sanitarios Rurales, FENAPRU Chile, y sus asociaciones regionales. Hoy me acompaña don Luis Alfaro, que es un dirigente de la Cuarta Región, Coquimbo, y don David Díaz, de la región de los Lagos, Valdivia, con motivo de esta tramitación del proyecto de ley para ver la posibilidad que los puedan apoyar en un subsidio eléctrico. Nuestras organizaciones comunitarias, que administran los sistemas sanitarios rurales, enfrentamos actualmente una situación muy crítica. El aumento sostenido de los costos eléctricos, sumado a la reducción de los subsidios al consumo de agua potable y alcantarillado, lo ha puesto un poco en riesgo en nuestras operaciones. Nosotros prestamos un servicio esencial, que abastecemos de agua potable a 2.445 localidades, más de 750.000 familias y 2,5 millones de beneficiarios en zonas rurales y semiurbanas. Por esta razón, exponemos a continuación un diagnóstico de la situación actual y nuestras propuestas concretas para su consideración en esta reforma legal. El diagnóstico actual. Primero empezamos con un alza cuando nos cobraron un porcentaje de multa por consumo en horas de punta, sin considerar que nuestros servicios sanitarios comunitarios somos sin fines de lucro. Entregamos agua potable 24/7 y los 365 días del año. Como todos han hablado los ministros, el alza de las tarifas eléctricas por la estabilización tarifaria, a nosotros en el mes de julio del 2024 fue una primera alza, en octubre del 2024 segunda alza, la tercera fue en enero del 2025 y hoy día se asocia al aumento del dólar, otra alza más. Si ustedes cuentan, ya llevamos 5 alzas. Además, no entendemos cómo el Ministerio de Desarrollo Social redujo el subsidio al consumo de agua de 15 metros cúbicos a 13 mensual a cada familia que tenía este beneficio. Esto incrementó los gastos considerablemente de nuestra familia. Tenemos un estancamiento de hace más de 3 años que nos han aumentado los cupos para obtener este subsidio. Tenemos algunas propuestas concretas. Podría a nosotros aliviarlo mucho. Acaban de decir que hay un aumento del 70%, imagínense, en la parte eléctrica, y el metro cúbico final que nosotros entregamos lamentablemente también ha subido en forma muy considerada, y esos 2 aumentos para una familia humilde de las zonas rurales de nuestro país los perjudica mucho. Eliminar el IVA sería una posibilidad a las cuentas de nuestras facturas, donde nosotros tenemos que cancelar a las empresas eléctricas para poder seguir operando en la calidad que tenemos que entregar, en la continuidad y en la cantidad necesaria. Aplicar una rebaja directa podría ser del 30%, estamos hablando que solo han subido casi el 70% o más nuestros costos para poder producir agua. Incluir a los servicios sanitarios sacarlos de las multas por consumir energía en horas de punta. Ustedes entenderán que nosotros no podemos parar a las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche de abril a septiembre, porque o si no lo van a multar, y esas multas incrementan considerablemente el valor que pagamos por nuestras facturas eléctricas. Deberíamos de no tener cobros de multa.
por cumplir y entregar un servicio esencial como es el agua potable. Distribuir el subsidio de agua potable y alcantarillado, aumentarlo en 15 metros cúbicos de nuevo. Ampliar el número de cupos disponibles para el subsidio de agua potable considerando el crecimiento y la demanda. Crear una línea de subsidio eléctrico específica para los servicios sanitarios, con carácter permanente y directo. Consideraciones finales. Los servicios sanitarios rurales no somos microempresas, somos organizaciones sociales comunitarias que prestamos un servicio público esencial en sectores donde el Estado no llega directamente. Por ello, requerimos de un trato diferenciado y justo en el marco de esta política energética nacional. Esperamos que en esta propuesta puedan ser consideradas en la tramitación del proyecto para avanzar hacia una verdadera justicia territorial. Yo quiero dejarle una reflexión a ustedes. Chile se encuentra en el mismo grupo que Estados Unidos, Canadá, Australia y los países de Europa. Junto a Costa Rica, somos los únicos países de Latinoamérica donde se puede tomar agua de la llave. No se olviden nunca de eso, que estamos mirados de una forma muy distinta desde afuera hacia este país que ha hecho mucho por el agua potable rural. La energía renovable para nosotros a lo mejor es importante, pero no muy relevante porque en cada región, en las distintas, en la zona sur, no funciona tan bien como en la zona norte o viceversa también en la zona centro. El doble de la alza que hemos tenido por las cuentas eléctricas, también por el consumo de agua potable, lo están afectando mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, don José, y créame que los que somos senadores de zonas rurales valoramos el trabajo que ustedes hacen. Vamos a dar la palabra ahora a la Corporación Chilena de Madera, Corma, y la Asociación Chilena de Biomasa, Achibbiom, y supongo que va a exponer Marianne Hermans. Buenos días, senadora. No, parte Andrés Meneses con una pequeña introducción, Okay. senadora. Ahí por sigo favor, yo. recuerden que tienen 5 minutos y todos han estado bastante apegados al tiempo. Don Andrés. Muchas gracias, presidenta. Como dijo Marianne, vamos a seguir estrictamente el tiempo y básicamente la razón por la cual tanto Corma como Achibbiom comparecen a esta instancia es básicamente para enfatizar el hecho de que el alza del impuesto verde respecto de nuestra industria resultaría inaplicable básicamente por 2 razones a nuestro juicio, y de hecho en parte ya lo recoge la ley vigente y las indicaciones que se estarían presentando. La primera es en cuanto al sujeto del posible impuesto y la segunda es en cuanto al objeto. En cuanto al sujeto, vaya por delante que las empresas o las plantas de celulosa que están pendientes de este asunto desde el mundo forestal no son empresas de generación de energía. Eso por una parte. Y por otro lado, también se debe considerar que en el proceso de cogeneración que se produce dentro de la elaboración de celulosa, el único insumo, o prácticamente el único insumo que se utiliza es justamente la biomasa. Y por lo tanto, respecto de nuestra industria al menos, este impuesto no sería aplicable, dado que nosotros ya hemos hecho algunas inversiones importantes justamente para utilizar una matriz energética que no sea fósil y sea más amigable con el medio ambiente. Dicho eso, quisiera enfatizar en estos 2 puntos, pasándole la palabra ahora a Jorge Alarcón y posteriormente a Marianne Hermans para cerrar con doña Daniela Espinosa. Adelante. Muchas gracias, Andrés. Buen día, señora presidenta de la Comisión de Hacienda y honorables senadores de la Comisión. Tal como explicó ya brevemente Andrés, queremos dejar súper presente a través de Corma, Achibbiom y los asociados que estamos muy de acuerdo en las consideraciones de que el Estado implemente estas medidas para apoyar a los hogares más vulnerables. Sin embargo, estimamos que este sobrecargo temporal que debería aplicarse debiera excluir a aquellas industrias cuyo negocio no es principalmente la producción de energía, sino que, como ya lo explicó brevemente Andrés, la producción de celulosa y papel mediante procesos que son conocidos como cogeneradores.
En términos muy generales, para que todos entendamos el contexto, la industria de la celulosa y el papel produce muchos subproductos que es materia prima biogénica, es decir, orgánica, producida por la naturaleza, y que nosotros las ocupamos en nuestra industria para poder generarnos autoenergía, es decir, nos autoabastecemos con los subproductos que salen del proceso de la elaboración de la celulosa y de la madera, como son, por ejemplo, el licor negro, la corteza, el acerrín, lo cual lo ocupamos y generamos nuestra propia energía, ¿no es cierto?, para nuestros procesos productivos. En la eventualidad, ¿no es cierto?, que desde el sistema operativo central, desde el CEN, nos soliciten inyectar energía al sistema, nosotros siempre hemos tenido una actitud bastante aportante, ¿no es cierto?, entendiendo que esto aporta al desarrollo del país en entregar energía al sistema cuando se nos ha solicitado por fallas o algún tema de coordinación entre los demás generadores. Sin embargo, dejar súper claro, tal como dije en un principio, que esto es netamente la producción de energía o cogeneración de energía para nuestros propios procesos. Y en ese contexto, dentro de las observaciones del proyecto de ley, creemos que aplicarle este sobrecargo a la industria de la celulosa y el papel podría generar, ¿no es cierto?, distorsiones y desincentivar inversiones en la cogeneración. Es una tecnología eficiente que ocupa, como bien dije, fuentes biogénicas y sustentables, que va, ¿no es cierto?, apoyando a lo que es la política del mismo Ministerio del Medio Ambiente que incentiva la utilización de este tipo de materias renovables para la generación de energía y que en el caso puntual, como ya lo ha señalado anteriormente, es para el propio consumo. Continúa, por favor, la siguiente, Andrés y Mariana. Senadora y a los honorables senadores que están ahí, claro, continuando un poco lo que planteaba Jorge, el proyecto, si bien en su artículo primero habla de excluir las energías renovables no convencionales, también es cierto que desde la cuantificación de estas emisiones que finalmente son gravadas por impuestos internos cada año, las emisiones de CO2 de las plantas o de las fuentes que generan energía limpia con biomasa también incluyen una cierta y acotada emisión de CO2, producto del uso de algunos combustibles fósiles. Y ahí, de alguna forma, la precisión técnica que queríamos plantear es que toda fuente de energía renovable en base a biomasa requiere el uso bien acotado de un combustible fósil para, obviamente, el encendido. Cuando hay algún problema, estábamos hablando de que el combustible principal es biomasa, es un combustible que tiene una variabilidad en sus características bastante relevante y por lo tanto es importante para nosotros que quede bien claro y establecido que se requiere un uso bien acotado de combustibles fósiles, pero no por ello también caer dentro de esta sobretasa producto de este proyecto de ley que estamos estudiando y analizando. En resumen, la generación que, como decía Jorge, es complementaria a un proyecto, a un proceso productivo, por ejemplo, debe quedar excluida de esta sobretasa, aun cuando en ocasiones bien acotadas utilice algunos combustibles que no son renovables, como el caso del petróleo. Dale nomás, Daniela, para ir cerrando el tema y gracias, senadores, por este espacio para poder conversar estas materias. Buenas tardes ya. Estimados, a todos le hemos dado 1 o 2 minutos extra. Estamos pasados en el tiempo. Tienen 1 minuto para cerrar porque tenemos varios invitados más. Bueno, para finalizar, agradeciendo el tiempo y saludando a todos los senadores y senadoras, yo solamente para finalizar compartir que nuestra visión como la Asociación Chilena de Biomasa debe considerar el combustible y la biomasa como el combustible de transición. En este contexto, la aplicación de impuestos los impuestos verdes a la biomasa sólida, en particular el CO2, va en contra de nuestros objetivos de descarbonización, desincentiva el uso de este energético que contribuye significativamente a la reducción de gases de efecto invernadero en sectores donde la electrificación directa no es viable. Por lo tanto, consideramos que es muy importante excluir a la biomasa de este cálculo de impuestos al dióxido de carbono. Okay, esto cierro. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a dar la palabra ahora a Libertad de Desarrollo, a Juan Ignacio Gómez. 5 minutos. Gracias, presidenta.
voy a compartir con ustedes una presentación. Entiendo que ustedes la tienen allá y también les acompañé una minuta. Voy a ir muy rápido en esto para estar estrictamente ceñido al tiempo. Lo primero que quiero hacer, Presidenta, es que el subsidio carece de focalización. Se señala como herramienta el registro social de hogares. Ustedes pueden ver en las láminas la magnitud que esto tiene. Aún así, aún digamos con 2 millones de hogares beneficiarios, estamos hablando de una magnitud que es prácticamente una quinta parte del total de los hogares del subsidio, la que están en el registro social de hogares, ¿no? Y aquí voy a volver sobre esto en las conclusiones. Es importante o sería deseable que para racionalizar el otorgamiento del subsidio se equipara al subsidio del agua potable con un requisito de carencia. Ustedes pueden ver en las láminas la evolución que ha tenido en general el registro social de hogares. Hoy día es una herramienta poco fiable desde el punto de vista de que en la época de la pandemia ingresaron muchísimos hogares, lo cual es correcto desde el punto de vista de la política social, pero no desde la focalización para determinar recursos escasos en la aplicación de un subsidio. Finalmente, no me voy a detener en esto. Ustedes tienen en la lámina, ¿no es cierto?, que es un extracto de un informe de expertos que se hizo, se entregó en enero del 22, ¿no es cierto?, y que dan cuenta de que hay diversos problemas para focalizar a través del registro social de hogares. Respecto a la sobretasa del impuesto verde, creo que hay dos problemas principales. La primera es que transgrede el principio de afectación de los recursos. Y aquí creo que hay dos elementos principales. Lo primero es que el mismo mensaje reconoce en la página 16 que los recursos tienen un destino específico, y la misma configuración que uno aprecia a través de las indicaciones y también lo que está aprobado en el proyecto da clara cuenta de que es una sobretasa destinada específicamente a financiar el subsidio. Más allá de que esto entre o no al patrimonio general de la nación y se destine como una transferencia al fondo, lo que uno no debería perder de vista es que estamos haciendo una política que funciona en ese esquema. Lo segundo es que es un doble impuesto y esto afecta la garantía de la igualdad de las cargas públicas, ¿no es cierto?, la igual repartición de las cargas públicas. Los impuestos tienen tres elementos, básicamente, ¿no? Tienen un sujeto, objeto del impuesto, tienen un hecho grabado y además tienen una tasa. Y lo que uno pueden ver en la lámina, ¿no es cierto?, que está en pantalla, son las diferencias entre el impuesto verde vigente y la sobretasa propuesta. Básicamente es un impuesto a las emisiones de carbono por empresas generadoras de electricidad. No, y más allá, digamos, si eventualmente se puede o no se puede indexar, lo que uno entiende o lo que uno aprecia es que en lo esencial son estructuras tributarias distintas, ¿no? Uno puede estar de acuerdo o no en si subir la tasa al impuesto vigente, pero uno no debería estar de acuerdo, al menos desde un punto de vista constitucional, con llamarle sobretasa a algo que en realidad tiene un sujeto grabado distinto y un objeto o un hecho grabado distinto, cuál es la emisión de CO2. Respecto al financiamiento fiscal, Presidenta, creo que es importante recordar que todas las veces que el subsidio se ha aplicado, este es un subsidio, el del artículo 151, que se creó en el gobierno del presidente Lagos, producto de la entrada en vigencia de la ley Porta 2, que también implicó alzas en las cuentas, nunca se ha hecho de esta manera como están legislando ustedes hoy día. Siempre se hizo a través de decretos del Ministerio de Hacienda que disponía recursos para el subsidio y, por tanto, la cantidad de beneficiarios era, ¿no es cierto?, un dato para la estimación de los recursos que estaban disponibles en ese momento. Esto es una técnica correcta de financiar un subsidio, completamente con cargo fiscal, sujeto a la disponibilidad presupuestaria. Cuando apreciamos el subsidio, sin embargo, uno debería llamar la atención de que no se aprecia un esfuerzo de desescalamiento real respecto del financiamiento, ustedes lo pueden ver en pantalla, con la lámina que les voy a mostrar enseguida, que es la trayectoria que seguiría el subsidio en base a lo que ustedes no están viendo en la ley, que es el monto del subsidio que está fijado en un reglamento. Aquí lo que quisiera yo señalar simplemente, Presidenta, es que de las disposiciones del proyecto, lo único relevante o que uno debería mencionar con énfasis es que ya no es una urgencia para este año. El gobierno no va a inyectar mayores recursos este año. Toda la discusión a partir de las indicaciones presentadas el día viernes por el Ejecutivo, es una discusión que el horizonte de tiempo es 26 y 27, es decir, los próximos 2 años y al próximo gobierno. Por lo cual uno podría decir que si la discusión es para el próximo año, quizá el entorno correcto de discutirlo es en la ley de presupuesto y no a través de este tipo de proyectos de ley, al menos en el estado actual.
Presidenta, me quiero detener en esta lámina que creo que es fundamental. Ustedes pueden ver en el cuadro de la parte baja de la pantalla o en la lámina los montos por semestre que paga el subsidio, porque esto no es un monto único, es un monto que está escalado según si hay 1, 2 o 3 o 4 o más personas en el hogar beneficiario. Y como ustedes pueden ver, la depresión que hay en las curvas en el año 2025-2, o sea, en este semestre, corresponde al ajuste que se hizo este semestre al monto del subsidio. Sin embargo, para el año 2026 no hay ajuste. Y si uno aprecia, si uno estimara, digamos, que hay una racionalidad en la escasez de los recursos fiscales, también el gobierno, cuando modificó el decreto a finales del mes de junio, si no me falla la memoria, debió haber racionalizado los montos del año 2026. Y tampoco, por cierto, porque el proyecto no está aprobado, tenemos los montos de 2027. Y conocer estos detalles son fundamentales para que sus señorías puedan entender con claridad absoluta cuál es la estructura financiera del subsidio eléctrico y cuál es el financiamiento real. Nosotros, a partir de, digamos, un poco de estadística, hemos hecho algunas simulaciones bajo los supuestos de cantidad de personas del subsidio, pero efectivamente, eso son suposiciones. Lo importante sería saber cuál es la matemática completa que el gobierno hizo al momento de realizar los cálculos y calcular el financiamiento. Entonces creo que esto es de verdad sumamente importante. Hoy día el subsidio no aparece estando desescalado. Algunas conclusiones, y con esto quiero hacer un rápido paneo por el proyecto porque estoy aprovechando los minutos de buena voluntad. Lo primero, creo que es importante las modificaciones que se hacen a la Superintendencia de Electricidad y Combustible, sin perjuicio de lo cual hay alguna inconsistencia en el texto, producto de algunos temas que hubo en la Comisión de Minería y Energía. Hay probablemente que hacer algunas supresiones para que los textos sean consistentes, ¿no? Sobre todo en materia de planes de acción. Respecto al crédito fiscal, creo que es una buena medida para los paneles solares. Siempre avanzar en estas soluciones que son más modulares ayudan efectivamente a mejorar nuestro sistema. Dentro de las cosas negativas, creo que esta filosofía de los principios de autofinanciamiento y autocontención son transgresores de la Constitución. Primero, porque hacen ver como impuestos cosas que, hacen ver como cargos u otros aportes a través de la historia de este proyecto cosas que no lo son. Por de pronto, la sobretasa es un impuesto distinto al impuesto verde, por los motivos que ya he expuesto, y además posee una afectación directa. Respecto a la focalización, quiero señalarles que en el agua potable hay un requisito, un subsidio que por cierto nadie ha estado criticando y que en general hemos visto como modelo a través de los años para implementar un subsidio eléctrico. Existe un requisito de carencia que es destinar el 5% de los ingresos al menos al pago de la cuenta de servicio. Y eso, por cierto, establece un criterio objetivo, creo que no disputado, respecto de cómo debería ordenarse la focalización del subsidio. Finalmente, Presidenta, déme solo un segundo. Creo que es la última lámina. Simplemente, Presidenta, yo quisiera hacer una última precisión, creo que es súper importante. El ministro Pardo suele mencionar la mesa técnica y los consensos. Yo fui parte de la mesa técnica. En la mesa técnica no hubo consenso respecto de las propuestas. Y además, el único consenso que hubo fue contar con los ingresos de IVA para poder ampliar la cobertura del subsidio, cuestión que cuando uno mira las indicaciones del proyecto, claramente es un compromiso que fue desechado por el gobierno. La autocontención, Presidenta, y la responsabilidad, la autocontención y el autofinanciamiento, por último, son la negación de la responsabilidad fiscal. Es bien llamativo que el ministro de Hacienda hable de ajuste justamente cuando tenemos estos principios que eliminan la escasez. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias. Le toca ahora de Engie Energía Chile Empresa Eléctrica, Juan Meriches, y luego a Engie Energía Chile, el profesor Carlos Peña. Don Juan Meriches. Ahí sí, muchas gracias, Presidente, muchas gracias a los senadores presentes. Voy a compartir una breve presentación para que todos puedan ver. Gracias. Ya estamos viéndola. Perfecto. Bien, como primer punto, solo decir y dar cuenta, digamos, de que durante la tramitación de este proyecto hemos, como gremio de las empresas distribuidoras, valorado el objetivo de ampliar la cobertura del subsidio y que hemos sido además continuos impulsores de la necesidad de un subsidio permanente para los clientes eléctricos más vulnerables. Hoy día existen más de 505.000 clientes morosos con deudas superiores a 45 días, con deudas superiores a los 192.000 millones de pesos,
cifra que ha crecido un 15% solo en el último año. Y en este escenario, claramente el subsidio eléctrico es una herramienta fundamental para que los clientes con dificultades de pago puedan mantener su capacidad de solventarla. Ahora, dicho eso, y más allá del subsidio eléctrico, el proyecto de ley que llega a esta comisión incluye una multiplicidad de temas que exceden el origen de esta iniciativa y que además creemos que presentan algunos problemas serios que debiesen, esperamos, ser subsanados, digamos, en lo que queda de tramitación. En particular, el primer tema tiene que ver con algunas exigencias de procedimiento que parecen poco practicables. Por una parte, el proyecto de ley busca traspasar a las empresas distribuidoras la obligación de mantener actualizado el registro de electrodependientes, además de una verificación y reporte quincenal a la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Y además se plantea la instalación obligatoria de medidores inteligentes en todos los domicilios de pacientes electrodependientes con 30 días después de publicada la ley. Respecto a estos dos aspectos, que son además un motivo de indicación de algunos de los senadores, primero, respecto a la obligación de actualización de registro, es importante decir que este es un aspecto que ya se encuentra regulado por la normativa vigente, a través de un decreto supremo del Ministerio de Energía, donde se dispone que el registro, naturalmente, es una decisión, digamos, de inscripción de parte del paciente electrodependiente o de sus tutores, así como la actualización de esa información. Y eso parece coherente con cómo funciona el régimen general de beneficios sociales en el país. No nos olvidemos que tanto para el mismo registro social de hogares, para los beneficios de subsidio habitacional y otros, funciona de esa manera. Son los interesados, ¿cierto?, los que tienen que actualizar la información respecto de su inscripción, ¿sí? Y por lo tanto, no solo se están modificando normas ya establecidas, sino que se define una periodicidad quincenal que resulta impracticable desde un punto de vista técnico y operacional para las empresas distribuidoras. Y desde esa perspectiva creemos mucho más razonable avanzar hacia un régimen único de electrodependientes que sea administrado desde el Ministerio de Salud, que fue una de las propuestas que se generaron incluso al momento de legislar inicialmente respecto de esta materia. Por otra parte, respecto de la necesidad de instalar medición inteligente para los clientes electrodependientes, nos parece que es completamente adecuado aquello. Sin embargo, también como en el tema anterior, este tema ya está normado actualmente por la normativa vigente, donde se establece que esta es una obligación a cumplir hasta marzo del próximo año. Por lo tanto, adelantar por poco tiempo esa obligación, solo lo que va a generar es un descalabro, digamos, en la planificación que todas las empresas ya tienen hoy día instauradas en esa materia para avanzar y cumplir la normativa vigente hacia marzo del 2026. Lo que obviamente en zonas rurales o de difícil acceso hace que esta meta de 30 días no sea algo posible. Luego, decir nomás que la exigencia, ¿cierto?, para que los concesionarios de distribución eléctrica deban entregar respaldo a los operadores de servicios sanitarios rurales, creemos que es un tema que debiese revisarse. Hoy día no hay ningún tipo de exigencia, ¿cierto?, que obligue a los operadores de servicios sanitarios rurales a contar con respaldo para sus operaciones, respaldo eléctrico para sus operaciones, como sí existe en el caso de hospitales, de edificios de mayores a 4 pisos. Creemos que al menos para los nuevos APR y servicios sanitarios rurales que entren en vigencia, eso debiese ser una exigencia al momento de iniciar sus operaciones. Y por lo tanto, esta exigencia lo que genera es un nuevo subsidio cruzado que atenta contra las ideas esenciales de la actual legislación en la materia, que básicamente establece que las exigencias de servicio sobre los estándares debiesen ser responsabilidad de aquellos mismos que requieren adoptar esas medidas necesarias. De todas maneras, si los parlamentarios decidieran avanzar en esta idea, creemos necesario que el mecanismo de convenios técnicos que está propuesto debiese contar con la aprobación y con la definición de las condiciones por parte de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, cosa que no está así hoy día en el proyecto de ley. Y por último, señalar que
un tema que ha salido en distintas ocasiones durante la tramitación de este proyecto y que hoy día no es parte del proyecto de ley, quiero ser muy claro, pero eventualmente podría aparecer en sala y por lo tanto es una observación más bien preventiva, es que un eventual aumento en las multas, en particular para las empresas de distribución eléctrica, generaría un sistema que creemos que es una discriminación arbitraria. Ustedes pueden ver ahí en el gráfico cómo son las multas en otros sectores que están ampliamente regulados y por lo tanto quedaríamos completamente por sobre cualquier otra industria de este país en términos de las multas. Por lo que además la lógica de incorporar esto como un financiamiento de políticas públicas genera un incentivo perverso para maximizar multas que vayan a finalmente priorizando, digamos, objetivos recaudatorios. Eso es lo que teníamos para comentar. Muchas gracias, don Juan Meriches. Y ahora vamos de ENGIE Energía Chile a escuchar al profesor Carlos Peña. Muchas gracias, Presidenta. Buenas tardes. Mi presencia en esta reunión, Presidenta, se justifica porque he emitido un informe en Derecho en el que examino la constitucionalidad del proyecto de ley que está en estudio en esta comisión a solicitud de la empresa ENGIE, cuyos intereses, sin embargo, no represento, puesto que mi exposición en lo que sigue, que será muy breve, más bien intenta simplemente informar a la comisión acerca de lo que dice el derecho vigente respecto de la modificación de contratos en curso, que es lo que hace el proyecto de ley bajo escrutinio. Este proyecto de ley, como ustedes saben, tiene dos reglas fundamentales que, sin embargo, presentan severos defectos de constitucionalidad. Se trata de aquella regla que impide que el impuesto a las emisiones forme parte de la indexación de los precios de contratos de suministro actualmente vigentes, por una parte, y de aquella otra regla que crea la llamada bolsa pymes, es decir, que altera el mecanismo de licitación en base al cual se efectúa el intercambio de energía entre las empresas que producen energía y aquellas que la distribuyen a clientes regulados. Ambas reglas, tanto la que se contiene en el artículo 1 del actual proyecto, como las reglas primera y segunda transitorias, son, como digo, inconstitucionales cuando uno las juzga a la luz de 4 principios que son hoy día unánimes en la literatura y en el derecho comparado, tanto angloamericano como en el derecho europeo continental. Se trata, en primer lugar, del principio de propiedad. Como todos sabemos, los contratos son fuente de derechos subjetivos amparados por el derecho de propiedad. Este es un criterio que en el caso de Chile ha sido sostenido unánimemente y sin excepciones, tanto bajo la Carta Constitucional de 1925 como la Carta Constitucional en actual vigencia. Y este proyecto de ley, en la medida que altera contratos en curso, desprovee a sus titulares de derechos subjetivos adquiridos a la luz de esos contratos y resulta en consecuencia lesivo de la propiedad. Se agrega a ello todavía que se trata de un proyecto que, en la medida que transfiere renta desde quienes han celebrado contratos de suministro bajo el amparo de la actual legislación a la población, con objetivos muy loables, desde luego, de bienestar general, se trata de un proyecto que infringe la igualdad en la repartición de las cargas públicas. No es lícito perseguir objetivos de interés general transfiriendo renta solo desde un grupo de la población al conjunto de ella. Esto no solo viola una regla constitucional, sino que además es ineficiente, como sabemos, porque no es Pareto óptimo y en consecuencia infringe incluso las derivaciones de ese principio de la economía del bienestar tipo Kaldor-Hicks. Habría que agregar todavía, en tercer lugar, que este proyecto de ley tiene reglas no necesarias, es decir, lesiona derechos subjetivos constitucionales sin que esa sea la única vía para permitir que mejore otro derecho constitucional, ¿no? Los tribunales constitucionales en general tienden a verificar que los proyectos de ley que lesionan un derecho constitucional o lo restringen o lo relativizan para favorecer otro, sea el único camino disponible y no es el caso de este proyecto de ley. Hay otras alternativas que podrían permitir alcanzar los objetivos de bienestar general que el proyecto persigue por vías, sin embargo, no lesivas constitucionalmente. Y por último, cabría agregar que en la medida que este proyecto de ley arriesga el peligro de alterar contratos en curso, desde luego lesiona un principio básico del derecho, ya no solo del derecho vigente en Chile, que es el principio de confianza. El derecho en general, las reglas en general, son decisiones por anticipado que tienen por objeto disminuir la sombra del futuro. Y por eso, en general, también
las decisiones legislativas sorpresivas, ex post, que alteran decisiones previas, deben juzgarse inconstitucionales, como por lo demás hoy día la jurisprudencia comparada así lo decide. Con todo, señora Presidenta, y con esto concluyo, advierto, escuchando al señor ministro en esta misma sesión, digo, que los dos preceptos que yo juzgo inconstitucionales, así lo sostuvo en el informe en Derecho y así lo sostuvo en la comisión de la Cámara de Diputados, esos dos preceptos, digo, que en mi opinión son inconstitucionales, han sido, sin embargo, modificados o retirados del proyecto en las indicaciones presentadas por el Ejecutivo, motivo por el cual me alegro que el proyecto ahora, a ese respecto al menos, sea plenamente constitucional. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor, y tal como usted lo señala, así es. Gracias además por el uso muy riguroso del tiempo. Tiene la palabra de la Asociación Chilena de Energía Solar, ACESOL, Darío Morales. Muchas gracias, Presidenta. Por su intermedio quisiera agradecer a todos los presentes y a usted en particular la invitación a exponer sobre este proyecto de ley. ACESOL es la Asociación Chilena de Energía Solar y tenemos una cantidad importante de empresas, más de 160 empresas que están en toda la cadena de valor del sector solar. Nos parece muy importante, Presidenta, por su intermedio en esta instancia, poder partir con una reflexión sobre este proyecto. El sector energético en general, pero el sector eléctrico en particular, requieren señales de largo plazo para poder desarrollar sus actividades. Esta mirada de largo plazo es la que ha permitido que hoy Chile sea pionero en descarbonización y también permite que hayamos logrado una tasa muy importante de penetración de energías renovables, lo que, entre otras cosas, ha tenido no solo beneficios ambientales, sino que, como se ha demostrado técnicamente, ha también permitido evitar un alza aún mayor en las tarifas de energía eléctrica. Una vez que este proyecto se haya terminado en su tramitación, para nosotros es muy importante invitar a una reflexión sobre qué tipo de sector energéticos queremos para el país y qué tipo de matriz energética nos conviene implementar. Qué estándares de seguridad y qué estándares de estabilidad queremos para nuestro sistema eléctrico y por sobre todo cómo aseguramos también un abastecimiento confiable y competitivo para nuestros ciudadanos. No, para nadie es un misterio, Presidenta, que este proyecto de ley ha tenido un recorrido largo. El ministro Pardo lo ha mencionado en esta sesión, hace un año que estamos discutiendo, con mucho entusiasmo y muchas diferencias de opinión en algunos casos, y también reconocemos que al momento de ingresar algunas indicaciones se han hecho ajustes importantes a esta iniciativa. A nuestro juicio, lo que tenemos hoy es una propuesta que responde mejor a las necesidades de la familia y que al mismo tiempo cuida también lo avanzado en nuestra transición energética. En el sector solar, que es el sector que nosotros representamos, es evidente que todavía se requieren algunas modificaciones y definiciones de política pública y de políticas de largo plazo. En ACESOL se encuentran parte importante de las empresas que han participado en el despliegue de la generación distribuida. La generación distribuida es básicamente aquellos elementos de generación de mediana y pequeña escala que se instalan geográficamente muy cerca de donde esa energía es consumida. Y por lo tanto, somos una asociación que trata de representar la visión de ese sector de la energía. En todas las discusiones, en nuestra asociación siempre hemos apoyado que se ayude a los hogares más vulnerables frente al alza de las tarifas, pero insistimos y hemos insistido que estas soluciones debían sustentarse en datos reales y en mecanismos de financiamiento responsables, de tal manera de tampoco afectar la habilidad de las empresas que sostienen la transición energética y también además están generando inversión y empleo. Desde el inicio de la discusión y algunas disposiciones contenidas en el proyecto, nuestra asociación hemos sido testigos de primera fuente que han habido proyectos de generación distribuida que se han paralizado, se han ralentizado, se han detenido algunas inversiones,
y se han eliminado algunos empleos. La tramitación de una ley que permita asegurar de alguna forma el financiamiento de la ampliación del subsidio eléctrico, siempre lo hemos dicho, Presidenta, por su intermedio, para nosotros es de vital importancia. Es muy importante y es fundamental a nuestro juicio que el Estado concurra a apoyar a las familias ante un alza de las tarifas eléctricas, y valoramos también que el congelamiento de las tarifas se haya levantado porque no era realmente responsable sostener esta situación, y valoramos que el gobierno haya asumido los costos que esta medida implicaba, que además podría haber sido más fácil dejar para una futura administración. Nuestras diferencias con el Ejecutivo tuvieron más que ver con la forma de financiamiento que con el objetivo del proyecto. Desafortunadamente, la idea de autocontención que estaba plasmada en este proyecto generó algunos perjuicios para algunos actores del sector, particularmente como es el caso de la generación distribuida. Hoy, gracias a las indicaciones presentadas por el Ejecutivo, los elementos que generaban mayor preocupación prácticamente han desaparecido, y esta corrección devuelve la posibilidad de retomar el crecimiento y la entrega de certeza a quienes están invirtiendo en energía limpia y descentralizada. Reconocemos, Presidenta, por su intermedio, y valoramos la apertura del Ejecutivo para revisar la propuesta y ajustar el rumbo. Esto estamos conscientes que no es un paso sencillo y demuestra liderazgo y que tiene un sentido, un resultado equilibrado. Y finalmente, para terminar, Presidenta, y no abusar del tiempo de los presentes, por su intermedio quisiera destacar que nuestra asociación es muy importante en el corto plazo avanzar en 3 áreas concretas. Primero, nos interesa mucho participar de la mesa de discusión sobre el impuesto a las emisiones que las indicaciones proponen crear. No cabe la menor duda que el impuesto a las emisiones que actualmente tenemos requieren ajuste y queremos ser parte activa de esa discusión. Como segundo elemento, tenemos el convencimiento de que es fundamental avanzar en desarrollar una política de generación distribuida que permita servir de insumo a la discusión sobre una futura reforma a la distribución eléctrica, un segmento que por más de 40 años mantiene una legislación con muy pocas variaciones. Y tercero, sugerimos respetuosamente, Presidenta, por su intermedio, retomar la tramitación del proyecto de ley de fomento de las energías renovables, que ha sido aprobado con amplio respaldo por la Cámara de Diputados hace un par de años y que implica un avance significativo hacia una transición energética justa. Con eso, señora Presidenta, quisiera terminar mi intervención de esta tarde. Muchas gracias por la presentación. Estamos en la hora de la comisión. Nos quedan 2 invitados y el senador Galilea quería hacer un planteamiento. Entonces podemos darle la palabra al senador Galilea. Entiendo que debiéramos continuar con estas 2 en la próxima sesión en que convoquemos para este proyecto y con eso terminaríamos. Senador Rodrigo Galilea. Gracias, Presidenta. Junto con agradecer todas las exposiciones, creo que a todos los que de alguna manera se están involucrados en este proyecto, hay un punto y la pregunta o la aclaración que queremos hacerle al ministro, que queremos pedirle al ministro de Energía. Sigue subsistiendo la duda de la necesidad o no necesidad del financiamiento de esta transición provocada por el congelamiento de tarifas durante probablemente más tiempo del prudente en el país, que partió en la época de la pandemia. Las últimas indicaciones suprimen parte del financiamiento, ¿no es cierto? Todo lo que era el financiamiento asociado a las PMGD, eso quedó fuera del proyecto, pero subsiste básicamente mantener el FET, mantener la sobretasa, se mantiene el financiamiento que venía de atrás y se agrega sobretasa por CO2 de $3 por tonelada de emisión de carbono. Muchos de los que aquí participan y han entregado informes dicen que todo esto está suficientemente financiado con lo que es el mayor IVA que genera el alza de tarifas eléctricas y que, por lo tanto, el fisco, en su bolsillo general, tendría de sobra la plata para hacerse cargo de todas estas transiciones que estamos
empeñados en hacer, máxime cuando en un primer momento se estimaba que los beneficiarios de este subsidio iban a ser del orden de 4 millones de personas y en la realidad estamos llegando a un número de entre 1.800.000 y 1.900.000 personas. Leyendo, y lo dijo algunos de los presentadores, el mayor ingreso, y eso me encantaría que usted lo pudiera ratificar o no ratificar, el mayor ingreso por IVA es del orden de 250 millones de dólares anuales, o en el periodo, no lo sé, pero pareciera ser suficientemente alto como para que desde las arcas fiscales se pudiese financiar esto. Entonces, a los senadores de esta comisión, ministro, nos encantaría que se desglosara bien cuánto es lo que ingresa por IVA, por el mayor valor de las tarifas, por qué alcanza, por qué no alcanza, por qué es necesario la línea de financiamiento sobre tasa, para que haya claridad, al menos en lo estrictamente monetario de este proyecto de ley. Además, están otras cosas que creo interesante revisar. Pareciera que hay espacios de mejora en la normativa de electrodependientes. También pueden haber mejoras de algunas planteadas desde técnica legislativa por, no sé, libertad y desarrollo. En fin, hay varias cosas que creo que son más fáciles de resolver, pero hay un punto de vista inicial en el que hay una discrepancia que es importante, que es la suficiencia o no suficiencia de recursos para hacer esta transición basado solo en mayor ingreso de IVA, o si este no alcanza, ¿por qué opta el Ministerio por la propuesta de la sobretasa a la emisión de CO2? Gracias. Muchas gracias, senador Galilea. Senador Lagos. Sí, yo agradezco la pregunta, senador Galilea, porque en distintas reuniones que uno ha sostenido vía la ley del lobby, acá, este punto se ha hecho presente. Yo recuerdo haber conversado con el ministro, yo no siendo experto en el tema, pero que trató de darme un marco de por qué se hacía esta aproximación de esta forma. Entonces, mi primera reflexión es que veo que, y seguí la distancia telemáticamente lo que estaba ocurriendo en esta comisión durante la mañana, yo me incorporé un poco más tarde, pero veo que muchas de las presentaciones que se han hecho recogen el punto de que la indicación del Ejecutivo se hacen cargo de algunas preocupaciones que genera el proyecto, ¿ya? Y eso es lo que quiero valorar. Esa es la mitad del vaso lleno, la mitad del vaso vacío es, y para qué nos demoramos tanto en llegar a esa conclusión, pero no lo voy a dejar porque las cosas son lo que son y los procedimientos tienen las maduraciones que tienen, ¿ya? En lo político. Pero este punto es bien esencial porque de lo que se trata el proyecto es de ver cómo hacemos para paliar en algo el alza de las tarifas. El gobierno se plantea un proyecto bien ambicioso de decir, mire, vamos a tratar de llegar a la máxima cantidad de hogares. Me parece, entonces, son hogares o personas, siempre me confunde. Hogares, ¿no es cierto? Me parecía a mí que eran hogares. 4 millones de hogares, lo cual no deja de ser, a 3, 5 o 4 personas por hogar, estamos hablando de mucha población chilena. Pero al final lo concreto es que se acogen a esto menos de 2 millones, alrededor de 1.800.000 y algo mil hogares a este proyecto. Y cuando uno se reunía con representantes que te piden la reunión del lobby, te dicen, mira, si se trata de financiar, esto tendría un financiamiento bastante claro con el alza del IVA. Entonces, mi pregunta es, ¿sabemos cuánto es el alza tarifa? Si sabemos cuánto es el alfa tarifa, sabemos cuánto se recauda por IVA por ese aumento de tarifa, y si tenemos idea más o menos aproximada de cuántos son los hogares beneficiados, creo que están las bases para saber cuánto se va a recaudar. Y si por otra parte el subsidio, dado el informe financiero, tiene que ser más o menos claro, o los rangos que tiene, creo que esto no debe ser muy difícil de entenderlo. O sea, quiero creer que en esa parte no vamos a tener una diferencia. Puede que la tengamos también, pero cuando digo la tengamos no es que yo con usted, sino que todos los que estamos acá, esa parte la vamos a tener clara. ¿Cuántos hogares son beneficiados? ¿Cuánto aumenta la tarifa? ¿Qué implica en términos de IVA? Tengo un número global. Y después digo, informe financiero, ¿cuánto cuesta el subsidio y quién lo soporta? Entonces, con eso, ven la pregunta si siguen faltando recursos o no. Y tal vez, y le dejo esa es la oportunidad que usted tiene, el pase gol que le dio a usted al ministro, que diga, todo eso puede ser cierto, ¿ah? Pero hay otro objetivo, otro fin, otra razón que explica por qué queremos perseverar en esto, a pesar de que la recaudación por vía de IVA cubre el subsidio. Si es que lo cubre. Si no lo cubre, ya entonces, claro, ya es otra discusión. Pero se lo cubre para entender por qué. No porque yo me oponga a que el Estado recaude más, ¿ya? Pero creo que hay instrumentos para lograr esos objetivos. Por eso. O proyectos de ley, me refiero. Eso, gracias, presidenta. Gracias, senador Lagos.
Senador Macaya. Muy breve. A ver, yo agradezco las dos preguntas anteriores porque van en línea de lo que se ha planteado acá, particularmente el tema del IVA. Yo tengo una crítica un poquito más de fondo respecto del principio que está contenido acá, que es el de autofinanciamiento, autocontención y en la práctica generar impuestos que las actividades específicas tengan que financiar políticas y beneficios sociales. O sea, acá creo que no sé si es primera vez que una política social tenga que ser financiada en su mayoría por la actividad misma de que se trata. O sea, desde la perspectiva del principio de no afectación de los tributos, a mí me parece que es un tema al menos complejo y desde el punto de vista más de forma en que se está concibiendo esta discusión, en el que yo tengo diferencias. Yo quería preguntarle al ministro respecto hubo una mesa técnica en la Cámara de Diputados. Yo no he estado en la discusión permanente en la Comisión de Energía en este tema en particular, pero yo entiendo que en la comisión técnica que se estableció en la Cámara de Diputados hubo un compromiso de que todo el mayor aporte de IVA iba a estar incluido en el financiamiento de este proyecto, todo el mayor aporte que significara el IVA. Y creo que es parte de la discusión y la pregunta que ha hecho el senador Galilea. Porque lo que se ve desde la perspectiva de ese compromiso, todo el mayor IVA que había estado comprometido desaparece en las tablas de financiamiento. Porque además, a diferencia de otros beneficios en que el subsidio consiste en un monto único, acá en este caso estamos hablando de un subsidio que varía según el número de beneficiarios por hogar y por semestre, que hay diferencias si las personas por hogar son 1, 2, 3 o 4 más. Desde esa perspectiva a mí me preocupa que, a pesar de que se ajustó el monto del financiamiento para el segundo semestre del 2025, los montos que están asignados para el próximo año, para el 2026, no reflejan una trayectoria de desescalamiento del subsidio. La pregunta es, ¿el subsidio está diseñado en su modelo vigente para ser desacelerado o la idea es que volvamos a tener esta discusión el próximo año y sea problema ya del próximo gobierno? Porque en la práctica también es parte de lo que está ocurriendo y en términos reales en marzo hay cambio de gobierno y la pregunta es si esto está diseñado para ser desacelerado. Vamos a tener una exigencia que, no sé, pues, para entregar beneficios siempre hay gente en el Congreso disponible, así que es parte de la razón por la que estamos discutiendo este tema hoy día. Gracias, senador Macaya. Y la verdad es que agradezco las intervenciones de mis colegas. Lo que señaló el senador Lagos es algo que yo le he planteado directamente al ministro desde el primer día que me empezó a buscar para que pusiéramos en tabla de la comisión este proyecto, que no llegaba a la comisión, por cierto, así que no había un problema nuestro. Y obviamente es lo que sigue preocupando, y lo hemos conversado antes de partir la sesión directamente con él, porque si bien es cierto, se sacan, ¿no es cierto?, los temas de Bolsa Pyme, Cargo FED, sigue subsistiendo este tema de la sobretasa que se instala para financiar algo que, según todos los expertos, todos los que nos han pedido audiencia, todos los que nos han hablado, está más que financiado. Y se está volviendo una lógica o una costumbre de este gobierno de afectar con impuestos actividades específicas. Y lo digo porque no solamente aquí está presente, sino que también en la discusión del FES en materia de educación, donde se está instalando un financiamiento de la deuda de educación con los egresados de educación. Lo que me parece que es poco transparente al final, porque no transparenta, no da cuenta de principios que son instalados en nuestro país, que eran compartidos por todos, que tienen norma constitucional y que finalmente por estas discusiones, que además tienen muchas veces urgencias ciudadanas, y por eso mi molestia, y usted lo sabe, ministro, con que se haya instalado que nosotros no queríamos ver el proyecto en la comisión, cuando no lo teníamos materialmente todavía, con temas que el gobierno trata de sacar por la vía de otros impuestos o afectación de otras actividades para financiar un déficit fiscal que ha generado finalmente el mismo gobierno. Entonces, a mí me interpreta mucho el planteamiento que ha hecho el senador Lagos Weber. Y me encantaría, ministro, que podamos despejarlo en el curso de la discusión de este proyecto. Por favor, ministro.
Sí, señora Presidenta, bueno, gracias por las preguntas. Lo primero, obviamente, los cambios que han habido respecto del pilar fiscal entre el primer informe financiero y el último son claros, y yo creo que el ministro Marcel fue bastante explícito al respecto, que hay una reducción significativa. Las razones de ello tienen que ver con un escenario de convergencia fiscal y con mecanismos de optimización que fueron presentados, entiendo, en los informes de finanzas públicas, pero sobre eso creo que es mejor que lo extienda la explicación el representante del Ministerio que está a mi izquierda, si me permiten. Yo quisiera explicar un poco cómo funciona la lógica actual del subsidio. El subsidio actualmente se financia principalmente con dos mecanismos: un aporte fiscal de 20 millones de dólares y un aporte del cargo por servicio público de 100 millones de dólares. Esos son los dos mecanismos que están. El cargo por servicio público, sin embargo, se estableció, empezó a recaudar un año antes de que empezara a gastar, y por otro lado los topes anuales del cargo FED permitieron acumular una cierta holgura. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que hoy día podemos financiar una nómina de cerca de 1.800.000, 1.900.000 hogares sin recursos adicionales. Seguramente también vamos a poder hacer eso el primer semestre del próximo año, ¿sí? En verdad, el problema que estamos intentando resolver aquí tiene que ver con el segundo semestre del próximo año en adelante, ¿sí? Si es que queremos tomar la decisión hoy de extender un subsidio electrodependiente, sí o no, que eso es un gasto adicional, si es que queremos llegar con un subsidio a las asociaciones de agua potable rural, sí o no, y, digamos, tener una estructura de financiamiento para eso. Obviamente la posición del Ejecutivo es que sí, es que esa necesidad está presente y por lo tanto tenemos que encontrar una manera de financiarla. La propuesta que está en las indicaciones incluye un pilar fiscal que es consistente con estos escenarios de convergencia presentados en los informes de finanzas públicas y una sobretasa del impuesto al carbón reducida. Obviamente, y esa es una pregunta legítima, uno puede decidir no expandir, o sea, uno puede decidir rechazar este proyecto de ley. Lo que pasaría si uno rechaza este proyecto de ley es que el próximo gobierno va a tener una dificultad con mantener este programa a partir del segundo semestre del próximo año. Y por lo tanto va a tener que tomar una decisión a partir del segundo semestre del próximo año de si disminuye las canastas o disminuye la nómina de beneficiarios. Obviamente esas son decisiones que yo no quisiera heredarle a un gobierno entrante. Las indicaciones del Ejecutivo lo que buscan es que el gobierno entrante al menos tenga una ley de presupuestos propia para resolverlo. Obviamente también se puede decir que estos temas deberían abordarse en las leyes de presupuesto de cada año, y yo ahí simplemente quiero ser bien transparente. Los impuestos, o sea, los subsidios que se han incluido en las leyes de presupuesto del Ministerio de Energía, digamos el subsidio del cabotaje, el subsidio del gas natural de Magallanes, siguen ahí. Y inicialmente fueron incorporados también como temporales. Entonces, si queremos plantearnos esta discusión como un proceso de acompañamiento a la estabilización de tarifas, pensar que la ley de presupuesto es el mecanismo adecuado, yo me permito discrepar. Creo que es más razonable hacerlo en esta oportunidad. Obviamente puede haber diferencias respecto de si es correcto o no el ajuste fiscal, pero yo diría que ese es el corazón de lo que estamos discutiendo aquí. La propuesta del Ejecutivo nuevamente no surge de la necesidad de financiar el programa actualmente existente, sino que de permitir que el programa tenga una razonable proyección en el tiempo y que sí, hoy día, podamos darle la certeza
a las familias de electrodependientes y a las asociaciones de agua potable rurales de que las vamos a acompañar con un programa financiado. Se puede, evidentemente, posponer esa discusión para la ley de presupuestos, sin duda, digamos, pero la decisión política es si aprovechamos este esfuerzo de hacerlo hoy. Obviamente este proyecto en su momento se presentó hace cerca de un año y la idea es que, o sea, y en ese momento el compromiso legislativo era aprobarlo durante ese mismo año. Esas decisiones han quedado descalzadas de cuándo tendrían que ocurrir. La propuesta, de nuevo, de las indicaciones, lo que hace no es tanto hacerse cargo de lo que ocurra en este gobierno, sino más bien hacerse cargo de lo que ocurra en el siguiente gobierno y sí poder tomar hoy la decisión de acompañar a las familias de electrodependientes y a las asociaciones de agua potable rural. No sé si vamos a dar la palabra al Presidenta, senador Lagos. Sí, antes que darle la palabra al representante del Ministerio de Hacienda o del Señor Presupuesto, que parece fundamental para esta discusión, para entender bien un proyecto que entiendo que tiene un horizonte de tiempo limitado, o sea, tiene claro porque es un subsidio que no es eterno, es un subsidio para un periodo. Estoy en lo correcto. Entonces, decir que el proyecto se hace cargo no solamente de lo que ocurre en este gobierno, sino que trata de prever lo que puede hacer otro gobierno, lo digo, creo que no. A ver, un proyecto que se va a durar 3 años, 4 años, que requiere un subsidio, tiene que ir con financiamiento para 3, 4 años, indistintamente si el gobierno el que venga, y si el que viene no llega y se acaba y se instituye, el proyecto tiene que cumplir su función. Entonces, mi pregunta sigue siendo que la que no he logrado entender, porque yo soy lento para algunas cosas, lo admito, pero si el subsidio va a costar X pesos, no sé, X pesos, la pregunta, el alza de la tarifa con el IVA que recauda, teniendo en cuenta los hogares privilegiados, ¿cuánto cuesta el subsidio? ¿Cuánto se recauda, perdón, ahí? Y si eso que se recauda, en total, va a alcanzar para el X, para cubrir el X. Eso es lo que yo quiero entender. Entonces, la pregunta, yo entendía que sí, para algunas, por lo que no entendía, lo que me afirmaron personas. Entonces, usted me dice ahora que eso no es así, que lo que se recaude por IVA como consecuencia del aumento de las tarifas no alcanza. Lo mío es bien simple la pregunta, puede que tenga alguna complejidad, pero entonces ahí yo le pediría que la resuelva alguien más porque a mí no me da. Gracias, senador. Y dejar claro lo siguiente, porque aquí nos acompañan sectores que son bien relevantes para nosotros, como el tema de APR, y nadie está en contra de abordar ese tema. Pero aquí, por favor, transparencia en el tema. Nosotros lo que estamos diciendo es que con el IVA, de acuerdo a lo que hemos visto, alcanza. Y creo que cambiar las reglas del juego a los sectores regulados es un tema. Tiene la palabra, ministro. Sí, señora presidenta, por su intermedio, muchas gracias. Efectivamente, el aporte del pilar fiscal ha disminuido en la tramitación del proyecto de ley. Y ha disminuido no por lo que ocurre en este proyecto de ley, sino por lo que entiendo ha ocurrido en otros sectores que involucran el gasto público y que exigen disminuir, optimizar, o sea, estas herramientas correctivas de disminución del gasto que han afectado en distintos espacios, bien este es uno de ellos. Entiendo que, no sé si Francesco quiere aclarar ese punto, pero eso es, digamos. El pilar fiscal inicial en el primer informe financiero ha disminuido efectivamente respecto del que hoy está en las indicaciones. Eso es así. Disminuye el pilar fiscal como consecuencia que la propia autoridad fiscal decide que en vez de poner, nuevamente le digo, Y pesos como subsidio, dice, ¿sabe qué más? Lo voy a poner Y menos algo. Y la pregunta es ¿por qué? Porque ocurre que ese menos algo que yo le saco al proyecto, al subsidio, lo voy a destinar a otros fines. ¿Eso es lo que yo estoy entendiendo? Otros fines fuera del proyecto, para otras necesidades de financiamiento público. Ya, bueno, es debatible eso. Ya. Bueno, pero... No estoy emitiendo un juicio si me gusta o no. Para saber si me gusta algo o no tengo que entenderlo. Y una vez que lo proceso, lo entiendo, ahí emitiré un juicio. Pero me estoy formando una opinión. Está clara la pregunta del senador Lago. Así que si el ministro quiere
o no quiere, puede darle la palabra al asesor Safi. Muchas gracias, Presidenta. Por su intermedio, espero intentar resolver algunas de las preguntas, pero quizá la duda surge por la manera en que se ha entendido que se financia el aporte fiscal. El aporte fiscal, efectivamente hay un aumento en el IVA, pero el IVA, y también esto se confunde quizás con el principio de autocontención, como se presentó alguna vez. Ni el principio de autocontención ni el IVA en la mayor recaudación están destinados a un fin específico. O sea, van todos a ingresos generales de la Nación y luego se determina cuál va a ser su uso. El ministro Marcel, en su presentación inicial, fue claro al señalar que esto no es una reforma tributaria encubierta, sino que lo que se busca en los distintos proyectos es tener el financiamiento suficiente para garantizar el gasto que estos proyectos requieren. Y lo que está ocurriendo en este caso en particular es que efectivamente, bajo la idea de convergencia fiscal que se presentó en el informe en el IFP2, ha disminuido el monto total de recursos que se están poniendo en el pilar fiscal, pero eso también tiene un impacto en las medidas que se han eliminado del proyecto de ley, como es el cargo FED, por ejemplo. Entonces, la pregunta es, existiendo el impuesto a la emisión del carbón, ¿cuánto se necesitaba de eso para asegurar el financiamiento del proyecto de ley tal como está hoy día, con la disminución o el universo total de postulantes o la nómina que existe hoy día, más un posible exceso de postulantes que podría haber durante la vigencia del programa? Y eso es lo que se acompaña en el informe financiero. Ahora, a nuestro juicio, el IVA que se recauda no es suficiente para el programa completo. Podría hacerlo, evidentemente, si es que el programa se sigue ralentizando y no hay mayores postulantes, pero ese es un gran un sí que no está sujeto hoy día a discusión, ¿no? La pregunta es si es que aumenta el número... Una breve interrupción para que pueda repetir esa parte. ¿Podría hacerlo si es que el programa se sigue ralentizando? O sea, a lo que voy es que si seguimos con la discusión abierta y todavía no se hacen los llamados que supuestamente deberían hacerse, evidentemente es como volver... Estamos en una situación intermedia en la que podríamos volver atrás y decir, bueno, si no existiera el proyecto, ¿tiene sentido el financiamiento? Llegaríamos a la conclusión que no. Ese es mi punto. La pregunta es... ¿Y numéricamente no tienen cómo mostrarlo en esta comisión de cuál es la recaudación esperada de IVA? Podríamos hacer la distinción, habría que pedírselo a la DIPRES, más que yo soy el coordinador de regulación económica, pero se lo podemos pedir a la DIPRES. Pero del Ministerio de Hacienda, por lo tanto podría Sí, por eso le digo que se lo podemos pedir a la DIPRES de todas maneras. Sería bueno tenerlo para mañana. Ahora, el tema de eso es que yo insisto, no puede estar afecto a un fin determinado. O sea, por mucho que se recaude más IVA, esa discusión se va de nuevo a la discusión presupuestaria. Entonces la pregunta es si es que los recursos que tenemos son suficientes o no para eso. Pero podemos conseguir ese número para mañana. Por favor. Bueno, habiendo más que excedido el tiempo de la solamente comisión. Lo dejo para reflexión y como le digo, no estoy hinchando, pero para reflexionar, quiere decir esto, entiendo que dice, mire, si este proyecto genera mayor recaudación por el IVA, eso va a realizar recaudación, otra cosa que no me alcanza, etcétera, pero lo que yo entiendo es que se dice, mire, si se recauda un proyecto, si se entra más por IVA, eso no puede entenderse como que entonces hay que meterse al proyecto mismo, como que no puede estar autofinanciado el proyecto, cuando yo entendía que esto era para financiar precisamente eso. Entonces, si yo digo que voy a tener un subsidio fiscal, un aporte fiscal de determinada monto, proporción, y que el otro lo va a subir los privados, si es que lo que produce el proyecto, porque esto es un IVA que aumenta como consecuencia de otras ventas de bienes y servicios en otras áreas de la economía, es en función de estas tarifas que genera esto, uno dice, entonces el proyecto, y el gobierno dice, mire, ahora voy a disminuir participación porque voy a echar más luquitas, yo saco mis luquitas que te iba a poner, la Y menos algo, ¿ya? Y la voy a destinar a otros fines que son todos loables, que yo los apoyo seguramente a ojos cerrados, bueno, casi todos a ojos cerrados, ¿ya? Y ahora le dejo la proporción a los privados, genera un ruido que me cuesta entenderlo bien, eso es lo que quiero decir, porque abre una puerta además ahora respecto a que si los IVAs aumentan de determinada naturaleza, como va todo a arcas centrales, no se entiende que impactan los proyectos propiamente tal, porque este es un proyecto precisamente que al aumentar la tarifa, genera IVA, a menos que la gente se descuelgue la luz, claro, que es una alternativa también, pero es difícil esa parte, yo la veo difícil.
Muchas gracias, ministro. Yo pido que mañana sigamos porque este tema la verdad es que va a ser largo. Mañana partimos con las 2 audiencias que quedaron pendientes y seguimos en el análisis del proyecto. Muchas gracias y por haberse cumplido el objeto de la sesión. Esta se levanta.